Hey, hoje eu mando um abraço. Hey, hoje eu mando um abraço. El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Hoy llueve en el desierto. Rezamos para que el transmisor no se moje, para que Antena Libre transmita. Concluye aquí la novela del perito, un ensayo de locura. La novela del perito que enloquece mientras trabaja sobre encerronas de trágicas locuras. El viejo truco de la confusión entre objeto y sujeto, entre lo investigado y quien investiga. No es aquí solamente una decisión narrativa, es la afirmación de que a la profundidad que miramos solo la podremos escuchar desde un desierto similar, desde lo propio oscuro. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. Parte 3. En un suburbio de la locura. Capítulo 31. Puse un hechizo en ti. De J. Hawkins, 1956. Recomiendo la versión de Annie Lennox, subtitulada en YouTube. I put a spell on you, 'cause you're mine. You better stop the things you do. Tell you I ain't lying. I ain't lying. Escucho. No es un sueño. Es el ruido con el que me despierto en mi automóvil. Estoy agarrando el freno de mano. Sentí vértigo y fue un movimiento reflejo tirar del freno. ¿Me desperté o volví de un desmayo? Una bolsa con 1 gramo está tirada en el piso del lado del acompañante. Aún no amaneció. Estoy frente a mi casa estacionado con una rueda sobre el cordón de la vereda. ¿Cómo llegué hasta acá? Repaso las últimas imágenes de esta noche. Sé que, aunque era muy tarde, fui hasta lo del Negro, en el barrio de La Bondiola, a comprar más merca. El Negro
rodeado de la decena de perros que eran su guardia pretoriana, me recibió con su rancho en penumbras. Entre los vagos del alcohol vi sus grandes ojos inyectados en sangre. Me convidó una raya. Me dijo que teníamos que ir a buscar, que se le estaba acabando. Le dije si podía manejar él, porque yo estaba bastante pasado. Y nada más. ¿Cómo llegué hasta mi casa? No sé. Supongo que llegué y en cuanto apagué el motor me desmayé. Este desmayo sé que duró poco tiempo porque aún no amanece. Me pasa seguido últimamente. Tengo desvanecimientos y algunas lagunas extrañas, incluso olvidos de momentos de gran lucidez. La otra noche hablé de una poesía que dije estaba escribiendo. Recité de memoria partes muy bellas, según recordó Alicia, pero no había escrito ni una sola palabra. Levanto la bolsa con cuidado. Está rota y se cae un poco de polvo blanco sobre la alfombra del auto. Paso un dedo humedecido sobre el piso de goma y me restrego las encías. La casa está en silencio. En un rato se van a despertar mis hijos. Cruzo el living hacia nuestra habitación. Entro a oscuras. Me alumbro con la pantalla del teléfono celular. Alicia duerme boca abajo, desnuda. Voy tanteando con un pie y aparto unas botellas vacías, un pote de aceite para bebés y un zapato. Tropiezo con la caja de los juguetes eróticos que estaba al lado de la cama. El candado choca contra el metal de la cama y hace un ruido tremendo, pero ella no se despierta. Me recuesto a su lado. Un temblor imparable no me deja estar acostado. Voy al baño y me meto vestido bajo la ducha caliente. Me deslizo contra los azulejos hasta quedar sentado en el piso. No logro calmar el temblor. Me castañetean los dientes. ¿Cómo llegué hasta acá? No sé. Estará en mi horóscopo. La mujer de la pareja swinger de anoche no paraba de revelarme mis datos astrológicos. Tu sol en Acuario y la luna en Escorpio te predisponen a los excesos y a la pérdida del equilibrio, dijo antes de que comenzáramos a quitarnos la ropa. Puede ser mi luna en Escorpio. O tal vez fue la última década en que abusamos del alcohol y de las drogas. Todo iniciaba después del trabajo. Ella o yo preguntaba, ¿cenamos hoy o no comemos? Después de darle la comida a los chicos y que se fueran con la niñera, íbamos a lo del trance, a gastarnos mucho más dinero que en una cena. O antes, cuando a los pocos meses de que nació nuestro primer hijo, me descubrió en una infidelidad y me echó de casa unos días. Luego me dijo que había estado con alguien. ¿Con quién?, pregunté intimidado. Con Gachi. Alicia acentuó su bisexualidad y yo encontré a otras mujeres en nuestra cama. Dejé de buscar afuera. De los tíos pasamos al intercambio de pareja, a las largas noches en que andábamos el alto valle por ciudades dormidas, casi dormidas, conectados a Internet. Internet proveyó al movimiento swinger en el norte de la Patagonia de autopistas virtuales por donde viajar para encontrarse en una decena de ciudades a lo largo de 100 kilómetros. Y mientras la web prodigaba el viaje, el éxtasis MDMA nos erotizaba y el Viagra me potenciaba. El cuerpo firme y exuberante de Alicia, habitualmente asociado a una actriz del Triple X en las imágenes que compartíamos en nuestro perfil, nos aseguraba frecuentes oportunidades. Durante los últimos años fuimos como Catherine Deneuve y David Bowie en El Ansia, comienzos de los 80, en que la pareja de vampiros saciaba su sed en la noche de Manhattan y, luego de la orgía y de la sangre, bajo la ducha se prometían forever and ever. Nos reíamos con cara de sueño al mediodía, diciéndonos en un murmullo, forever and ever. O quizás fue desde el comienzo, desde los primeros encuentros, cuando pese a nuestra incompatibilidad sexual seguimos juntos, y lo que no dio el erotismo lo entusiasmó la bolsa. Con el sexo, como con las drogas, lo excesivo se transformó en dañoso. En la intensidad sostenida
siempre se encuentra cerca de Eros a Tánatos, aunque más bien fue al revés. Ambos sabíamos que había más muerte que amor y nuestra incomprensión de la muerte nos imposibilitó a amar. Los 90 pasaron vertiginosos como la alucinada paridad con el primer mundo. Nuestra dorada treintena pasó, las noches se hicieron días, ya no alcanzaba nada de lo que pudiéramos comprar, seducir o transar. Empezamos a necesitar medicación de día para lidiar con la familia y con nuestro discreto éxito profesional. Alicia, reconocida abogada en derecho de familia, yo en el consultorio y las pericias. Escucho que se abre la puerta. Mi hija menor del otro lado de la cortina del baño dice: papá. No contesto. Yo no castañeteo, pero aún tiemblo. ¿Me haces la leche? Puedo prometerme cambiar. Puedo hacer como otras veces y jurar durante la resaca. Puedo hacer como quienes están sufriendo, o como las parejas que se hacen daño, o como los golpeadores arrepentidos. Puedo mentirme como quienes creen entrever el apocalipsis, decirme que voy a ser distinto, que no volveré a hacer lo que nos llevó a esto. Papá, levanto la mano y cierro la ducha. Ya voy, mi nena. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Julieta, ¿cómo está? Hola. Cristina, Karen, ¿cómo está? Silvia. Bien. Hola, profe. Hola, Ro, Lara, ¿qué tal, Lourdes Pino? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Salud, Ana, ¿cómo está? Hola, profe. Salud. Hola, Rocío. Hola, profe. Es un buen salud y la de, sobre todo van a observarlo cuando trabajemos en el alcoholismo, de poder transformar esos gestos cotidianos. Para las alcohólicas y los alcohólicos es muy útil. Y decir salud sin tomar, van a ver ustedes que es toda una parte del tratamiento. Y darle la significación a salud, como hicimos con Ana, si bien yo la capté tomando, que es desearse salud, además de alegría, y no necesariamente tomar con ello. Saben ustedes que no es ninguna moralización de que tomen o no tomen. El tema del alcoholismo, como verán, no tiene que ver con prohibir nada. Hola, Ariana, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Qué tal? Evelyn, ¿la saludé? Hola, profe. No, no me había saludado. Miren, entre tantas pantallas, recuerden, dos poderes tiene la relación entre la percepción y la inteligencia. O sea, ¿cómo funciona la inteligencia? La gente que está creando máquinas de inteligencia artificial se pregunta mucho esto. ¿Cómo procede la mente? ¿Qué hay adentro de las cabezas humanas? Es definitorio ya para diseñar los iPhone y todas las máquinas que vendrán. En breve estaremos rodeadas, queramos o no, de máquinas con inteligencia artificial. ¿Qué dos cosas se están intentando las ingenieras de esta inteligencia artificial? O sea, de generar máquinas que piensen como nosotras. Una de ellas es captar la diferencia. O sea, que es, como verán ustedes, que tiene mucho que ver con nuestra mente, con la mente humana, más que la olfativa, la visual y la auditiva. Nuestra capacidad visual tiene el poder de distinguir lo diferente. Eso es lo que me permitió cuando apareció
diferencia. Entonces, aparece el cuadro de Evelyn, como ahora se vuelve a modificar, y esa diferencia lleva mi atención. Eso nos sirvió para dos cosas filogenéticamente. Para descubrir al predador o en el campo o en el bosque, el ojo humano empezó a poder protegerse del monte, de lo que fuera que nos quería transformar en su almuerzo. Nos permitía eso, defendernos. Y la segunda cosa que nos permitió filogenéticamente, este poder del ojo en relación a la mente, de la vista en relación a la mente, lo otro fue poder descubrir nosotros nuestra presa, nuestro alimento. En un paisaje igual, lo que tenía un color y una forma que no era parte del paisaje, podía ser el ser vivo que íbamos a comer. O sea, lo primero que sirvió la inteligencia fue para comer y no ser comidas, y eso lo logramos a partir de captar la diferencia. Esto va a ser muy importante para algo que hablemos un poco más adelante. Recuerden, ya saben lo que están pensando quienes trabajan con inteligencia artificial. Quieren que las máquinas piensen como nosotras. Ni bueno ni malo, un detalle para entender cómo procede el aprendizaje también. Aprendemos captando las diferencias, distinguiendo las diferencias, ¿no? Imaginen un manto de césped y un huevo en el medio. Ya la forma del huevo y su color nos permitía distinguir a nuestras tatarabuelas que eso se podía comer. Y esa misma circularidad de una cabeza con dos orejas en el medio de una pradera o de un pastizal también le permitió a nuestro darse cuenta que venían a comerla y huir, o esconderse, o luchar. Así funciona el aprendizaje también. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Escucharon? Lo que escucharon fue el último capítulo de la tercera parte de Enloquecer a cielo abierto, que en breve estará en papel, con el título Enloquecer a cielo abierto, los crímenes de un Estado impune. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué están pensando? ¿Qué diferencia están pudiendo captar en este momento? Recuerden, diferencia. Y después están los fractales también. Los fractales son que empezamos a ver la realidad como este fondo que puse acá imaginario, de una especie ¿qué sería? Una especie de superficie, espejo de agua. Este espejo de agua que tengo atrás, imaginario también, ¿no? Todo es realidad inventada, inclusive la que creemos ver solamente con los ojos. Si lo acercáramos, veríamos que se repite en secuencias de números, que son los números 0 y 1, que en lenguaje digital permiten que ustedes vean estos colores y no otros. Y si los veríamos que se repite en cada uno de ellos en pequeño lo que es más grande. Y esa es una buena referencia para pensar el individuo y la sociedad. El individuo es un fractal de la sociedad. Cuando ustedes les dicen que ustedes tienen de apellido encima en su profesión, van a tener de apellido social. Entonces toda la gente dice sociedad, sociedad, como si no fuera un pedazo de la sociedad, como si no fuera un fractal, digamos, una cosa más pequeño que en grande llamamos sociedad. Bueno, tantas cosas que tenemos para compartir. ¿Qué dicen? ¿Qué están pensando? ¿Cómo van con la temática que abordamos? ¿Qué preguntas? ¿Qué quieren señalar?
No escucho, ¿cómo dijo? Alguien habló, pero no escuché qué dijo. No pude identificar tampoco quién es. Están en modo submarino nuclear. Ustedes saben que los submarinos nucleares van por donde, el único lugar por donde pueden ir, en el agua, en las profundidades. Pero el submarino nuclear, como es en sí mismo una bomba, tiene todos sistemas que los silencian y los invisibilizan. Su defensa fundamental es el silencio y la invisibilidad. Tal es así, les voy a poner después un precepto de Carlos Busquet que habla de esto. Tal es así que hay veces están tan en modo silencio e invisibilidad, que chocan entre ellos. Sí, ¿qué iba a decir? ¿Eider era el que hablaba? ¿De qué estábamos hablando cuándo? ¿En qué momento? Recién. No, por ahora. A ver, Eider necesita ayuda. ¿Hay alguna compañera que le puede dar una mano? Sí, Bien. hola Eider. Hola, Laurel. Habíamos arrancado, había arrancado el profe, ¿no? Hablando un poco de la diferencia entre, comentó lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y de estos rasgos que intenta captar de la humanidad como para entreverarse, ¿no? Y después también de los fractales, ¿no? Como toda la realidad es inventada, incluso en la que vivimos. Tener en cuenta que los individuos somos fractales, o sea, somos parte de la sociedad. Más o menos eso estaba arrancando a decir el profe. Pero usted, Eider, estaba preguntaba sobre las series complementarias. Eso lo vio con la profesora Vicen, bien. Seguramente trae agua de otros molinos y eso está muy bueno. También podemos hablar de eso. Diga, Lau. Hable. Por ahí habíamos visto en el práctico eso y la idea era por ahí si se podía seguir, ¿no? Si nos podía contar. ¿Y hasta dónde vieron? ¿Hasta dónde vieron? Escuchamos un capítulo y escuchamos a Vicente Cito Lima, o sea, en realidad eran las palabras de la profe, que ella abordó su definición de locura, y a la vez escuchamos un capítulo de Macedonio López, si no me equivoco era el 28, bueno, donde contaba un poco, donde se abordaba la temática del suicidio, la depresión, de los distintos, de las distintas adicciones, digamos, por las que atraviesa el personaje. Estuvimos como charlando sobre eso. Bien, gracias. Muchas gracias. El personaje, como dicen en esta parte que hoy terminó la emisión de la tercera parte, y vamos ahora a iniciarnos en la cuarta parte en cuanto a que ya son más voces, sobre todo voces femeninas que estamos buscando entre la cátedra y ya lo tenemos casi listo. Pero para ir a grabar los capítulos que faltan, que son todos los de la cuarta parte y después el epílogo y el final, faltarán unos 38, 39, 40, 14 capítulos faltan para terminar. Bastante. Toda la cuarta parte es 5 niños muertos en Río Negro. Trata de la muerte de los 5 niños, los 5 varones, hijos de Mariana y Mario, como les nombro en la cuarta parte. Esta tragedia que ocurrió en el 2003, y que es la que viene.
Ahora, se nos ocurrió, mientras escribíamos esta larga investigación, se nos ocurrió que había algo que rengueaba mucho narrativamente. Ya después les diré si les interesa qué quiere decir que rengueaba narrativa, que perdía tensión en eso que rengueaba el texto. Que había tensión en un lado y no había la tensión suficiente en el otro. Por eso queda la figura de la renguera. El compensar. Para poder andar. La narrativa. Se nos ocurrió que teníamos que poner algo acerca de quien investigaba esto, que mostrara cómo solamente pudo acercarse a todas esas situaciones de locura a partir de elaborar su propia locura. Lo que nosotros hicimos entonces fue creer en el personaje, exaltar en el psicólogo forense sus rasgos hacia el desborde, hacia una forma de locura, con otros recursos, ¿no? Un varón cis, blanco, de clase media, instruido. ¿Para qué? Para compensar la historia de tantas personas cis o no cis, pero claramente no de clase media. Lo que viene, una mujer pobre de lo que llamamos Río Viejo. Entonces, quisimos mostrar, y ahí afirmamos en este último capítulo en el podcast, no el capítulo, en el podcast, que es lo que acompaña ese rubro que nosotros hacemos acompañando cada capítulo, esa lectura intertextual, porque estos son los textos que van a ustedes encontrar en breve, cada vez más, que ya lo están haciendo ustedes, vuestras generaciones que nacieron con la posibilidad de aprender más palabras frente a una pantalla que frente al rostro materno. Es una definición sociológica, no estoy diciendo respecto a ustedes. Se vienen generaciones que es posible que aprendan más palabras frente a pantallas que frente a rostros. Es importante estudiar esto de por qué vienen estos aparatos en nuestra cultura o a qué vienen. Entonces, se nos ocurrió poder mostrar estas dos de la locura. Más bien, Macedonio López va hacia el borde, hacia la locura. Mientras todos los demás personajes salen de la locura, o mejor dicho, desde el núcleo de la locura. Ángel Bin, saben los casos, si no saben los casos van a estar re perdidas, pero bueno, pregúntele a su vecina. Ángel Bin estaba con sus armas esperando que lo vinieran a buscar. Fabián Farriol, que muere en Bariloche, estaba huyendo de que iba a matar al dueño de la casa que alquilaba, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Todos vienen de escenas contundentes, de escenas locas. Es lo que la gente dice con claridad en el barrio, qué locura. ¿Qué pasó? Bueno, desde el centro de la locura, cada uno de estos personajes van, ya pasó la tragedia, ya hay víctimas, y van hacia una zona distinta cada uno. Pero ya está, ya pasaron el ojo de la tormenta, solo les queda morir. Otros ya mataron a Ángel, murió en la escena de la locura. Pero se encuentra con el policía Ramos. El policía Ramos viene desde la normalidad, vamos a decir, y se encuentra del otro lado de la puerta. Esa es interesantísima esa escena. Por eso el primer título que tenía ese no era ustedes tienen autorización para hacer esto, sino del otro lado de la puerta. Locura, y el sargento Ramos con su ley provincial para tratar a los locos y su arma reglamentaria están uno a cada lado de la puerta. Y ahí se da una transmigración de la locura. Por eso Juan Gelman dice, el poeta, la locura no es estar loco, sino enloquecer a los demás. Ángel enloquece al sargento Ramos sin verle el rostro, solamente disparándole
con sus armas, lo enloquece. ¿Qué grita el sargento de este lado? Ah, no, hijo de puta, dice, textual. Si te vas a ir, si me vas a llevar, te vas a ir conmigo. Lo mata, matar y morir. Se da esa escena loca. Y ustedes verán que entonces uno, desde la locura a la muerte, va Ángel, y Ramos entra en la locura, porque si ustedes leen la entrevista como sigue, sabrán de lo que estoy hablando. Ramos enloquece una y otra vez mientras salva la vida de ese agujero que le hace la bala de Ángel en el pecho. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿O me equivoqué de materia? No. Si alguien, si lo leyó, me dicen que sí, si no, empecemos por ahí. Bárbaro. Gracias, Cristina. Sí, el resto siguen algunas mucho más, las que están acá más cerca poniendo el rostro, no, pero el modo, recuérdenlo, vamos a terminar con eso, el modo submarino nuclear. El modo submarino nuclear es su forma de transitar las aguas procelosas de la universidad. Hay que andar en silencio, con cuidado. Bueno, este movimiento también lo replicamos ahora, mostrando cómo Macedonio López se queda profundamente enroscado con el caso de la mujer que mata una madrugada del 2003 a 5 de sus 7 hijos. La parte que ustedes van a leer, porque eso no está grabado. En adelante, la semana que viene. Van a leer esa parte y el final. Pero ahora tenemos que juntar, vuelvo a decir, este personaje que es Macedonio López, que va enloqueciendo con su poliadicción, va enloqueciendo con su pareja en crisis de la que se está separando luego de 2 décadas, va enloqueciendo mientras deja a su familia con hijos pequeños, va enloqueciendo mientras persiste en su adicción sabiendo lo que es ya solamente sufrimiento, porque ya empezaron a sonar, como dice en otra parte que no está publicada, los pájaros de la fisura, fisurando una y otra vez, y como verán no les quiero contar el final, pero el final es una fisure a 3 pistas. Le falta solamente tirar fuegos artificiales hasta el final, y ahí lo van a encontrar. Entonces, este personaje se enrosca con esta historia, da su vida en esta historia de Mariana, porque necesita saber algo de sí, mientras indaga sobre la mujer que mató a sus hijos, y le preguntan todos los detalles para llegar a la conclusión esperada, que no supo lo que hacía, que no pudo dirigir sus acciones al momento del hecho, que no pudo comprender la criminalidad del acto que hacía cada vez que ahogaba a uno y a uno y a otro y a otro y a otro de cada uno de sus varones, desde los 2 meses hasta los 8 años. Las manos. No sabía lo que hacía. Se llama en España la teoría del policía cerca. Lo haría aunque hubiera un policía al lado. Nuestro sistema judicial, recuerden, ampara a aquellos que no tienen conciencia de la criminalidad del acto. Si no hay conciencia de culpa, no se puede castigar. Por eso, ni a los niños, niñas, ni a los dementes, ni a los alcohólicos crónicos que no tienen conciencia, se los puede encarcelar, aunque se los encarcele la mayor parte de las veces y se los detenga largos años. ¿Me siguen hasta aquí? Además de ese como decimos en el podcast del 31, les sugiero que lo vuelvan a escuchar y sobre todo el podcast en donde decimos que esto no es solamente un recurso narrativo, que se ve en tantos lados, o sea, tratar ese argumento en donde quien investiga y lo investigado se mezclan, en donde el personaje del médico y del paciente se confunden, el analista pesado, el médico y el loco, el sano y el loco, se mezclan, se entremezclan. Ese es un recurso narrativo muy conocido, es un truco. Pero acá no es truco,
sino que nos propone que la incomprensión que tenemos actualmente de la locura es parte de una cultura superficial que no se conoce a sí misma, que no sabe desde sus propias oscuridades. No toleramos la locura, como tantos otros momentos de la cultura, porque nuestra cultura es demasiado superficial consigo misma, no con los locos. ¿Me siguen hasta aquí? La locura solamente se puede comprender desde una oscuridad similar, desde un desierto, desde un dolor y también desde una ternura. Nunca vamos a poder entender los estragos de la crueldad si no lo hacemos desde el espacio de la ternura. Nunca vamos a poder estudiarlo. Y también de nuestra posibilidad de acercarnos a ello porque comprendemos esos espacios, porque los hemos visto en nosotras mismas. Ahora, ¿eso quiere decir que deberíamos solamente ocuparnos de la locura aquellas o aquellos que de alguna manera enloquecemos? ¿Me siguen la pregunta? No necesariamente, y acá vienen las series complementarias. Las series complementarias nos van a permitir... A ver, ¿quién habló? Perdón, profe, ¿puedo repetir la pregunta? Acá, Andrea. ¿Quién habló? Dile, Andrea, ¿qué me dijo? Si puede repetir la pregunta Sí. para anotarla. Claro. La voy a hacer más clara, si le parece, ya que lo va a anotar. ¿Qué hace que alguien enferme gravemente de salud mental? Siempre estamos hablando, ¿no, Andrea? De estos casos, ¿no? No nos salimos de esto. Esto es nuestro banco de prueba. Banco de prueba quiere decir que nosotras todas metemos nuestra sensibilidad en esto. Entonces, ¿qué anota hasta ahora? ¿Qué hace que una persona, que alguien enferme gravemente? ¿Sí anotó eso? ¿Y qué hace que alguien que está al lado no enferme? Aunque sea la hermana, gemela, si quieren, melliza también. ¿Qué hace? Sí, dele, Eider. Bien. ¿Ven lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí. ¿Alguien llega a ver lo que estoy compartiendo? Bien. No sé si lo puedo ver, si lo puedo agrandar. A ver. No sé si puedo agrandar esto. Bueno, pero lo llegan a ver si se acercan un poquito. Sí, ¿O sí. está muy pequeño? Dígame. Diga si corrijo. ¿Está? Igual desde la compu del celu de los que están se puede... Sí, ahí. No puedo. Ahí estoy achicando, evidentemente. Esto es lo máximo que me da. No entiendo por qué, pero bueno. Ustedes llegan a verlo, ¿sí? Bueno. Sí, profe, lo vemos. Gracias. Entonces, esto que decía Aider lo vamos a poner en orden y son las series complementarias, que es aquellos factores que hay que analizar en un análisis factorial. El psicoanálisis es uno de ellos, en un análisis de factores para entender un fenómeno, algo que sucede, un síntoma, los efectos le llamamos, la locura le llamamos. La locura de los personajes y la locura de los casos, de nuestros casos de salud, de trágica salud mental en Río Negro. Entonces, para que Mariana tenga como efecto, uso el cursor, como efecto 5, la locura en que aquella madrugada mata a sus hijos, o para que
Macedonio López, con su otra historia, esté en el capítulo último que escuchamos, temblando, producto de que está fisura bajo la ducha, mientras su hija le pide la leche, y es ahí como la narrativa insistió en esto de la relación paterno-filial, materno-filial. Digamos, el futuro de nuestras sociedades depende de ese vínculo, ¿no? Estamos en ese borde también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que darse? ¿Qué es lo que pregunta un cientista social cuando investiga estos casos de la historia? Uno, factores constitutivos. Entonces, por eso le preguntan a Mariana, como ustedes leerán, si tuvo algunos parientes que tuvieron locura, esquizofrenia, lo que quieran, lo que digan, que pueda referirse a enfermedad mental, le preguntan. Y ella dice, sí, una tía, ya lo verán, una tía que vivía encerrada, una tía materna. Y ese punto 1, factores constitutivos, ¿qué es lo que encontramos ahí? Ahí encontramos lo hereditario y los congénitos. ¿Qué son los hereditarios? Está claramente lo que puede pasar en cromosoma, ¿no? Lo filogenético en el sentido del árbol genealógico que nos precede. Vamos bien hasta ahí, si no deténganme. Congénitos son todos los factores que hacen a la crianza del huevo fecundado a recién nacido, que es un momento de Sería mayor... la gestación, entiendo, ¿no? ¿Cómo dice? La gestación. La gestación. Si quieren, después nos detenemos por qué es tan importante. La gestación. Todo el proceso de gestación. O sea, hereditario más congénito son los factores constitutivos. Son los recursos de la corposubjetividad con los que llegamos al mundo, a este segundo reino. Entonces estudiamos los factores constitutivos y las experiencias infantiles. Esto es fundamental. ¿Por qué experiencias infantiles? ¿Por qué siempre los psicólogos, los psicoanalistas, háblenme de su infancia, háblenme tanto peso en todo eso que va desde el nacimiento al sepultamiento del complejo de Edipo? ¿Se les ocurre por qué? Digan, dale. Bien, pero esa disposición no se arma bien, o sea, lo que traemos del nacimiento y esas primeras experiencias que llamamos infantiles, fíjese que infantil quiere decir aquello que no habla. Oh, nuevamente, como las estudiantes de servicio social. Pero en este caso, en la vida no es que andamos antes de aprender a hablar, no es que andamos en modo submarino nuclear, pero nos debe llamar la atención que tantas estudiantes opten por andar infantiles. Decimos, hay veces andan infantiles, hay veces se las infantiliza, que es que se las intimida. Por eso le dicen chicas, y a mí me llama la atención cuando mis colegas le dicen chicas a ustedes, chicas. La necesidad de nosotras ser grandes, que ustedes sean chicas, hasta que un día pasen a ser grandes y se la pasen infantilizando a todas las demás. Espero que no. Pero acuérdense, vamos a decir, la estudiante infantilizada de hoy infantil de mañana. Vamos a encontrar gentes crecidas que ya pueden pensar y deliberar juntas. Pero hay algo que le falta
series constitutivos e infantiles. Tiene que ver con el vínculo con el otro, el posicionamiento que tiene el otro que lo cuida frente a ese niño. ¿Sí? Van a ser... ¿Quién habló? ¿Quién habla? Andrea, acá. Sí, con ese que le cría. Ahí es donde se va a dar el inmenso escenario, inmenso en términos éticos y de subjetividad, de la ternura y de la crueldad. Es ahí donde va a marcar en esas experiencias infantiles. Igual Pero estos dos efectos, discúlpeme, estos dos efectos constitutivos y experiencias infantiles no son nada si no tiene un factor condicionante que no está acá, que no lo puse en esta, que no lo encontré en esta serie complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que además de las experiencias infantiles tiene que haber un escenario que llamamos desencadenante para esos factores constitutivos e infantiles. O sea, que sobre lo que traemos tiene que generarse una historia, una situación entre los humanos para que eso haga el efecto, haga la locura. Hay una interacción entre las tres series, pero son también... Por eso, Macedonio López va enloqueciendo mientras estudia la locura, como una forma de entender que los factores están en todas nosotras. Y que no es que nunca sabremos si vamos a tener ante un disparo en una situación enloquecedora, algo de nosotras podría interactuar con ello. ¿Me siguen hasta aquí? Que aunque el sargento Ramos se había rodeado de sus oraciones, de su cristianismo, de su familia, de su saber policial, de su normalidad, cuando del otro lado de la puerta le abrieron un agujero en el pecho, enloqueció. Y tuvo no solamente que sobrevivir, sino que tuvo que aprender sobre sus aspectos más oscuros para seguir vivo después de estar en una situación enloquecedora. ¿Me entiende? Entonces vamos a usar las series complementarias al revés. El sargento Ramos sabe de lo que hablo, ¿no? Cuando digo el sargento Ramos, el caso del peluquero de acá de Fisque-Menuco. Bien. El sargento Ramos, efecto, enloquece, ¿no? Y recuerda que después quiere ir a Viedma y matar a todos, encerrarse con la policía y matar a todos, porque no lo vieron. Bueno, toda esa locura, los sueños que tenía, eso que se quiso matar 3 veces, el suicidio, ¿entendés? El suicidio, ¿no? Lo vamos a poder entender en relación a, y acá está lo más importante para entender la dinámica de esta fórmula, porque la serie complementaria es una fórmula, que cuanto más ligado al padecimiento son unos factores, disparador que podemos encontrar. O sea, que si venimos con grandes desventajas en lo hereditario y en lo congénito, armemos un personaje. Todas estas cosas son cosas inventadas que hacemos para aprender. No vamos a hablar de nadie, necesariamente. Alguien que viene de una familia alcohólica, ¿no? Por ejemplo. La niña escuchaba en el patio de su casa cómo su abuelo y cómo su mamá estaban tomando largas horas. Es más, cada una en una habitación distinta. Su madre tomaba en la cocina, su abuelo tomaba en el living. Lo escuchaba. ¿Me siguen hasta aquí?
Sí, profe. Infantiles, y capaz que en las experiencias infantiles también hubo ese acercamiento. De hecho, hubo una cotidianidad con el alcohol, no solamente como elemento, sustancia, alcohol concreto, sino como elemento simbolizado para resolver el dolor, para calmarse, para quedar satisfecho, parecía, a vistas de la niña, aunque estaban durmiendo la mona. Que así se dice, durmiendo la mona. ¿Me siguen hasta aquí? Poco va a ser lo que se necesite de factor disparador para que haga enfermedad. Y al revés, cuando los factores constitutivos y las experiencias infantiles son ligadas al proceso de la salud, fuertes, con muchos recursos, va a necesitarse un disparador mucho más fuerte para que se precipite la enfermedad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ustedes me dirán. Bien, bien, vamos. Ahí vamos. Ahora, lo que nosotros decimos además es que cualquier persona en nuestra provincia que tenga factores constitutivos y experiencias infantiles que la acerquen al padecimiento mental, ya se encuentre un disparador para entrar en crisis, va a desarrollar lo que nosotros llamamos locura, porque además se va a encontrar con unos tratos y con unos destratos que prolonguen y profundicen la enfermedad. Por eso le llamamos locura. Como loca, como loco. Va a profundizar. O sea, en nuestra provincia el diseño institucional para atender a los más vulnerables revulnera. Les vuelve a generar disparadores para su locura. Entonces, a alguien delirio paranoico que lo van a venir a buscar, lo atendemos con gente armada. ¿Oh? ¿Cómo es eso? Al desierto, como el caso de Laura Nahuelpan, que primero ahoga a su bebé y después del segundo nacimiento también la ahoga, por sufocación las ahoga. ¿Qué hay ahí? Hay una reiteración del desierto en que mató a su primera hija. No nos bastó entender que en el desierto de la locura mata a su primera hija, sino que la dejamos en el desierto de un tratamiento que no profundiza. Estaba esa mujer y se repite el síntoma, y se repite. Y acá la fórmula freudiana, repetimos para no recordar. Eso va para la neurosis, con cualquier, ¿no? ¿Qué hago yo de vuelta en este nudo, con esta persona, o con esta conducta, o con esto que ya conozco y siempre me deja mal? ¿Qué hago? Bueno, pongan ahí en su cuaderno para decirse, repito para no recordar. ¿Qué? ¿Qué sé yo? No lo recuerdo. Cuando deje de repetir y empiece a recordar, voy a dejar de repetir. Ahí está el tratamiento. Digamos. Vamos a investigar, no porque somos morbosas, sino porque queremos saber las particularidades que hacen que alguien repita hasta morir. Series complementarias, son sencillitas, simples, pero tienen que darle tiempo en vuestras cabezas. Y decirme qué están pensando también, nuevamente. ¿Qué hace la diferencia de lo que están viendo ahora? Que ustedes puedan tomar esto de las series complementarias significa que puedan dialogar con eso, ¿no? Yo no la sé más que ustedes en este diálogo. ¿Qué más? Profe, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Paulina. Dale, Paulina. Voy a dejar de compartir, así les veo más. Cuando Escucho. dice,
Cuando usted dice de repetir para no recordar, lo que se repite, ¿pueden ser acciones y síntomas que la persona siente? Tipo, no sé, se me ocurría recién angustia, enojo, o siempre son acciones hacia otros. Bien. Pensamiento, emoción y conducta. Todo. Son todos los... Cuando veamos en breve cuerpo-subjetividad, como nosotros somos el entramado de 6 cuerpos o cuerpas distintos, erógeno, cuerpo biológico, cuerpo simbólico, etcétera, etcétera, lo vamos a ver en breve. Ese entramado, todo el entramado repite. Repite, por eso también es algo que se usa cuando uno come algo que le indigesta. Repite. Vuelve la comida, ¿cómo vuelve? Sí, vuelve, algo vuelve, siempre algo vuelve, pero es algo intenso. Un poco chancho en el ejemplo, pero bueno. Todo, emoción, pensamiento, con predominancia de algún área. Entender la úlcera del área bios, del cuerpo biológico, nos permite entender extrema, el quedarse paralizada con ansiedad y miedo en una conversación, en un vínculo, con predominancia del área 2, del área psique, o agarrarse a la trompada en la calle todos los fines de semana. Crisis en el área 3, social. Repite. ¿Y esa repetición qué quiere decir? ¿Tenemos algún manual para decodificarla? No, hay que acercarse a la historia. Pero está, no es tan difícil, está. Bien. De estas series complementarias, me interesaría ahora que nos podamos, déjenla aparte, porque esto todavía, después sí lo vamos a volver a encontrar que en el psicoanálisis de las instituciones también son muy útiles las series complementarias, pero déjenla un momento aparte. Ahora nos vamos a adentrar en esto de qué relación se establece en la cultura para desarrollar nuestra inteligencia, capacidad de comunicarnos, formas de relacionarnos y vivir con las otras y con nosotras mismas. O sea, eso que dijimos al principio, de que el individuo es un fractal de la sociedad, es en pequeño la sociedad en la que está. Además de entender eso, estos animales que somos sociales, esta cuestión por la cual, a diferencia de cualquier otro ser vivo, nosotras carecemos distinto. Carecemos distinto, ¿a diferencia de quién? A diferencia de los animales. Que los animales tienen en sí toda la información en genética, ¿sí? En herencia, en genética hereditaria que llamamos instinto, todos los elementos que necesitan para hacer la vida perruna, o caballar, o vacuna. Si aislamos una vaca del resto de las vacas desde que nace hasta que muera, igual va a ser la vida de una vaca. No pasa lo mismo con un humano. Con un humano como Tarzán. Estuvo bolazo Tarzán. Mentira que sí. Encontramos a los 16, 17 años un muchacho que estuvo en la selva antes de hablar, después diga yo Tarzán, tú Jane, y puede ir a Hollywood. Mentira, porque si lo encontramos en la adolescencia y se perdieron los años en donde debía aprender a hablar, no va a hablar nunca más. Porque somos estos animalitos que solo nos hacemos si nos encontramos entre nosotros, en la cultura. Ya no hay posibilidad. Si nos meten en la naturaleza y sobrevivimos como monos, y después vamos a tener un mono quizás con alguna habilidad un poco mejor, pero no va a aprender a hablar si lo encontramos tan tarde. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué?
porque carecemos de instinto. Es lo que encontró Freud, somos pulsión. Y si carecemos de instinto, ¿cuál es la única posibilidad de vivir como una especie con algunas cercanías que nos permitan hacer sociedades? Sociedades necesarias para seguir viviendo. Las instituciones. Las instituciones. Somos animales institucionales. Por eso hay algo completamente confuso en hacer una ley de desmanicomialización que desinstitucionalice, que saque de las instituciones. Porque en realidad hay que alojar en las instituciones, porque las instituciones nos humanizan. ¿Y a qué me refiero con instituciones? Crianza, familia, paternidad, maternidad, fraternidad, amistad, amor, forma de alimentación, vestuario, relación con el propio cuerpo. Y después todas las organizaciones institucionales que son los escenarios en donde se transmite todo eso, que por no tener instinto se transmite por afuera, en las organizaciones institucionales. Mi familia, mi escuela, mi colegio, mi jardín, mis amiguitos del barrio, todo eso humaniza y también deshumaniza, si se quiere. Ahí llamamos instituciones, ¿sí? Entonces, instituciones, ¿qué es? Es una regularidad de conducta. Conductas que se reiteran, que se repiten, con las que hacemos culturas. ¿Y qué es también instituciones? Pero en sentido particular las tenemos que llamar organizaciones institucionales. O sea, organizaciones institucionales son los escenarios en donde ocurren. Instituciones de la familia. Organización institucional es la familia de Macedonio López. Institución es el matrimonio. Organización institucional es el matrimonio de Mariana y Mario, que van a ver en la... ¿Me siguen hasta aquí? La organización institucional es la que encarna. Es la que encarna eso que llamamos instituciones. Las instituciones... Perdón. Diga. Dele. Vendría a ser como lo real, ¿no? Las organizaciones institucionales. Tipo la Eso, la exactamente. institución como algo abstracto y Sí. las organizaciones institucionales como ya lo que se puede ver. Sí. Y es donde se cocina la cosa. Por eso yo digo, la única vaca que no tiene instinto es la vaca de Humahuaca. Desconocen, ¿no? No sé si... ¿Sí? La vaca que fue a la escuela, ¿se acuerdan? Esos zapatos blancos y un par de anteojos. ¿Y qué hizo la vaca de Humahuaca? Quería aprender, ¿y por qué no hacía de vaca? Digamos, era verdaderamente una vaca degenerada, la de María Elena Walsh, porque no tomaba de su propia genética, su saber, sino que quería ir a instituciones. ¿Sí? Guantes de tul y un par de anteojos. Eso que hizo de vestirse... ya la sacó de su ser vacuno. ¿Me siguen hasta aquí? Pues no necesitan las vacas ir a la escuela, salvo esta, la de Humahuaca. ¿Qué es lo interesante de esa canción? Que traslada a la vaca esa posibilidad de querer ser otra cosa. Que es casi una potestad, una potencia de los humanos, que quieren ser una cosa distinta cada vez, que quieren modificarse, ir hacia algún lado, generar sentido. Pero ya vamos a entrar en eso cuando entremos en la crisis de identidad vocacional. ¿Por qué uno quiere ir hacia algún lado? Algo que lo llama, aunque no sea una voz. No quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Por qué? ¿Por qué no miramos la vida como la vaca mirando al horizonte, que no tiene que ir a ningún lado? Bueno, entonces... los humanos y la humanidad es posible si hay instituciones. Es más, cuando entran en profunda crisis las instituciones, tenemos los momentos de mayor crueldad de la humanidad. ¿No? Por ejemplo, el proceso de la dictadura militar, ¿qué fue? Fue una suspensión de las instituciones de la democracia. Ustedes saben, ¿no? Desapareció. ¿Y a dónde voy? A la policía, pero no hay institución.
una institución de justicia, está entre paréntesis, la desaparecieron. No hay poderes del Estado democrático. Hay un solo poder que instituye la muerte o la vida, dador de la vida y de la muerte. ¿Existió eso en la humanidad? Claro que sí. Puede volver a existir también. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya con estas dos cuestiones, que son dos carpetas diferentes, instituciones, lo que van a ver es lo que hacen las personas, por ejemplo, en la parte que ustedes van a leer, que voy a subir, supongo, el sábado, porque está en su última corrección, en 5 niños muertos en Río Negro, ustedes lo que espero que puedan leer es cómo hay un pasaje a través de las organizaciones institucionales, cómo hay un hospital que reacciona de una manera, que acciona o no, cómo hay psicóloga o psicólogo, cómo hay asistente social que firma, está en pleno uso de sus capacidades mentales cuando mata a 5 de sus 7 hijos amadísimos y encontró quien le ponga la firma. Eso ocurre en las organizaciones institucionales. Las tragedias ocurren institucionales. Y es lo que le hace decir a Fernando Ulloa, creador del psicoanálisis de las instituciones, que las encerronas trágicas ocurren en las organizaciones institucionales y que para que ocurran tiene que haber 3 y solo 3 lugares en las organizaciones institucionales. El lugar de la víctima, que es alguien que va a pedir porque necesita trabajo, salud, alimento, formación, alguien que necesita y va y busca, un ser social, no es una vaca. Si fuera una vaca no iría. Por eso somos seres sociales. El ser humano busca, sigue buscando, quiere vivir además, necesita, necesidad básica, busca. Un lugar. Segundo lugar, se encuentra con alguien que lo maltrata o lo destrata en esa búsqueda. O lo maltrata. Le niega lo que busca o lo maltrata. ¿No? Bueno, la madre de Mariana, todo el día caminando, primero en San Antonio no encuentra auxilio médico, psicológico. Después en Río Viejo tampoco encuentra. Busca, mueve, camina todo el día, como dice Vilma en la entrevista. ¿Para qué? Para que la atiendan, porque su hija había perdido la mente, porque creía que los iban a venir a matar, porque no era su hija esa. Y se encuentra con alguien o con algo, un conjunto, una organización institucional que la destrata, que la deja en el desierto, que la vuelve a poner en la serie de circunstancias en donde va a aparecer el síntoma. Que primero la medica y la atiende y después la deja de atender y le retira la medicación. Cuando nace su último hijo, posiblemente cercana a lo que se conoce como puerperio, como preocupación materna primaria, etcétera, como quieran llamarla, ese momento de vulnerabilidad de tantas mujeres a poco de dar a luz. En esa circunstancia, destratada en el desierto, se precipita la tragedia. Las actoras, los actores de las organizaciones institucionales huyen despavoridos. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué dicen en salud mental? Ustedes lo van a leer. Capaz que no tuvo que ver con su salud mental. Cualquier cosa son capaces de decir. Porque saben que han sido connivientes con la tragedia. ¿Qué quiere decir conniviente? El tercer lugar, ojo cerrado o guiño cómplice. Y muchas de las profesionales que se dan cuenta de eso tarde no vuelven nunca más al trabajo. Entenderán ustedes por qué.
Preguntas, comentarios, si no ya vamos terminando. Me gustaría, sí, que me den un momento para que, a ver si está por acá, compartamos eso del modo submarino nuclear, que tiene mucho que ver con la intimidación. Y con justamente la intimidación es aquello que se naturaliza entre las que están en la organización institucional, la intimidación. Y en ese naturalizar la intimidación, ese hacer como que no existe eso que está pasando, es el grado, nos va a decir Ulloa, de mortificación, de cultura mortificada. Termino con esto. El grado de intimidación que tienen todas las que andan por aquí, navegando en modo submarino nuclear, Todos y es lo que todas. nos estamos... No solamente. Todas y todos, sí, sí. Ah. Sí, yo disculpe, eso no lo aclaré, creo que sí, pero hay veces me olvido de aclararlo. Yo hablo en femenino, porque es un proceso que estoy proponiéndome de los tantos años que solamente hablaba en masculino. Digamos, es fácil todas, todes y demás, entonces uso el femenino para tratar de contrarrestar algo de los tantos años que solamente hablé y fui hablado en masculino. Y entonces quienes nos podemos o quienes se pueden sentir incómodos porque no es su género, hagan el esfuerzo como durante tantos siglos hicieron las femeninas al ser nombradas masculinos. Es un gusto particular. Entonces, claro que le digo a todos también, compañera, pero que hagan el rulo de lo mismo que hicieron las feminidades durante siglos. Un momento va a ser. Supongo que en el futuro, si es que hay futuro, seguramente nos vamos a comunicar de otra manera. Entonces, en ese momento que decimos de la intimidación es lo que se reniega para repetirse, ¿no? Decíamos esto, la profesora, la estudiante invisibilizada de hoy es la profesora invisibilizante de mañana, o la estudiante intimidada de hoy es la profesora intimidante de mañana. ¿Cómo se transmite esto? Es porque la intimidación se invisibiliza también. ¿Qué relación tiene con las chicas? Dice la docente a otra docente. No, bárbaro con las chicas, pero sigue hablando de las chicas y sigue sabiendo que solo el 10% de la clase pone la cámara o participa en el mejor de los casos. Y yo digo, ese 10% es el que de la intimidación se ha podido correr un momento. Por supuesto que hay gente que dirá, no, chupamedios, esto, lo otro. No, se ha podido correr. En el centro de la intimidad está el docente intentando, hasta que después intimida o se intimida. Después están quienes han podido salir un poco de la intimidación. Y después están todas quienes navegan en el modo submarino nuclear porque son aguas peligrosas. Pero ahí no solamente se está viviendo de una manera presente, sino se las está preparando para las culturas de las mortificaciones en donde trabajen. O sea, se las está preparando para la pérdida de la alegría, para la pérdida de la lucidez y para la pérdida de la audacia. Toda cultura para ser vivificante necesita alegría, lucidez y audacia. Para perpetuar la cultura de la mortificación necesitamos estudiantes que sepan del temor, de la tristeza del trabajo, sacrificio se le llama, y de no meterse demasiado en lo que está pasando y poner distancia con lo que ocurre. Sea esto una clase, sea la crisis de una paciente en el hospital. Los escenarios mutan, pero los elementos se repiten. Bueno, y voy a cerrar entonces con recuerden que hablamos de perceptos. Perceptos son percepciones, volvemos a esto del ojo y la mente. Son percepciones que nosotras podemos escribir, que podemos encontrar, que podemos reiterar, que nos trascienden o que trascienden a quienes la crearon, y que nos permiten transmitir conceptos, pensamiento también. Por ejemplo, si yo quiero darles
no solamente un ejemplo, sino una historia, una narración que hable de la intimidación, les puedo compartir esto con el que vamos a cerrar la clase, que es, a ver cómo hago, porque acá cambié algo, que es el modo submarino nuclear. ¿Cómo hincha con eso? ¿Qué será? Dicen. Bueno, es esto que lee Carlos Busquet. Algunas acacias de África tienen la facultad de transformar la química de su savia para volverla venenosa. Esta es su forma de defenderse de la depredación de algunos animales como las gacelas o las cebras. Pero no solo se defienden a sí mismas, sino que además alertan de la situación de peligro a otras acacias cercanas. Lo hacen desprendiendo gas etileno en un radio de 50 metros. Así se forma una cadena de alarma que hace que en pocos minutos todas se vuelvan venenosas. Cuando una hormiga tiene miedo, está feliz o enojada, las feromonas salen de su cuerpo para entrar en el cuerpo de las demás. Casi instantáneamente todas las hormigas del grupo sentirán físicamente la emoción de la primera. Cuando un hombre está contrariado, siente miedo, está feliz o enojado, sus glándulas endócrinas producen hormonas que no influyen más que en su propio cuerpo. Su corazón va a acelerarse, transpirará, gesticulará, gritará o llorará. Los demás hombres lo observarán, pero compadecerse o no del primero será una decisión que tomará el intelecto de cada uno de los luego de una complicadísima sucesión de contactos eléctricos entre neuronas. Cambio de locación con la revista Caras para mostrar las diversas partes del modesta charla. Cuando compraba paso en Villa Libertador, a veces salía a tomar el bondi para volver en una parada al costado de un basurero. Mucha gente del barrio subía en esa parada. La otra cosa que hacía la gente del barrio era tirar los perros muertos de ahí nomás al lado, de manera que siempre había uno o dos perros muertos y un olor pestilente. Bastante escalofriante en el proceso de putrefacción de los perros, que es cuando se les empiezan a resecar los belfos y muestran los dientes. Podías ver cómo cambiaban los cuerpos porque nadie se los llevaba. Nunca escuché a nadie quejarse, yo tampoco, pero bueno, yo estaba en otra, capaz que la otra gente también. Relacionado con lo de las hormigas y la comunicación. Los submarinos nucleares no se comunican con nadie. El propósito de un submarino nuclear es fundamentalmente esconderse. Están la mayor parte del día en modo súper sigiloso. Tratan incluso a sus aliados, a los barcos de su propia marina, como posibles hostilidades. De este modo, maximizan su posibilidad de supervivencia. Los sistemas, para no ser detectados, funcionan tan bien que a veces dos submarinos nucleares chocan en la oscuridad del fondo marino porque no llegan a detectarse.
Habla el campeón mundial de Pac-Man. Bueno, ahí dejé Carlos Busquet lee algunas de sus porquerías, está en YouTube. Carlos Busquet, que murió este año, en marzo, escribió 2 libros, uno de ellos muy recomendable se llama Magnetizado. Son largas horas de entrevista a un asesino serial que aún vive, que está preso aún, de Buenos Aires. Hizo un libro muy particular que se llama Magnetizado, justamente un trabajo de no ficción muy seco, digamos, son solamente entrevistas, muy recomendable. También es autor de otro libro que fue hecho película, que es Bajo ese sol tremendo, se llama la película. Me parece que ese percepto del submarino nuclear es lo que nos permite entender no solamente lo diferente que podemos llegar a ser los humanos a las acacias. Dice, las acacias o las hormigas se comunican a partir de sus cuerpos, como se dice, de sus cuerpas, ¿no? Sus feromonas, lo que hacen sus cuerpos para seguir vivas en el conjunto, comunican inmediatamente. Los seres humanos parece que hemos logrado eso fundamentalmente con el mundo simbólico, con las palabras. Quizás porque no nos podemos transmitir en el conjunto ni siquiera a nosotras mismas muchas veces lo que estamos sintiendo. Va a ser muy útil para entender en qué desierto también, en qué submarino nuclear quedan quienes están en la locura o en la ignorancia, o, como decíamos del tema de John Lennon cantado en el programa, en la clase primera, en esos que no tienen la felicidad de entrar en nuestro tren. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo lo que es el material bibliográfico va a estar, el que sigue, digamos, les sigo recomendando que repasen el libro Tratar la locura, la judicialización de la salud mental, todos los capítulos hasta el capítulo 31 de los podcasts y del audiolibro. También les va a ser de utilidad para la próxima que aborden cómo se hace un escrito breve. Y para aquellas que les interesa psicología de las instituciones, ya pueden leer Psicoanálisis de las instituciones, que es el primer texto que se hace sobre el psicoanálisis de las instituciones de Fernando Ulloa. El texto se llama Psicología de las instituciones, una aproximación psicoanalítica. Y lo interesante es que ahí van a poder ir viendo que abordamos las instituciones como abordamos las subjetividades. Volvemos a todos los fractales. Que lo que es en pequeño en la subjetividad humana es en grande en las organizaciones institucionales. No sé si alguno de ustedes se acuerda, había unos dibujos que se llamaban el autobús mágico. El autobús mágico eran unos dibujitos que la profesora, creo que era, llevaba a sus estudiantes en un autobús que, por ejemplo, si estudiaban el cuerpo humano, entraban en un cuerpo humano y veían todo en gigante. Si usted quiere ver el psiquismo, la subjetividad humana, puede hacer lo mismo que el autobús mágico y solo necesita ir por las organizaciones institucionales, la propia familia, como se quiera, con los vehículos adecuados. Y esos vehículos son los conceptos y los perceptos que estamos por elaborar en esta unidad en la que entramos del psicoanálisis de las instituciones. Es más, nos va a ser necesario entender que o analizamos las organizaciones institucionales en las que estamos, o las organizaciones institucionales hacen con nosotros lo que quieren o lo que pueden, que suele ser bastante poco. Bueno, muchas gracias. Nos vemos
la próxima clase. Hasta pronto. Chao, profe. Buen descanso. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias, Eider. Chao, Paulina. Adiós, Andrea. Chao, profe. Adiós, chao.